Fricadas varias, fricadas varias, fricadas varias, fricadas varias. ¡Yeah! Hola amigos, bienvenidos al canal Fricadas Varias. Hoy vamos a hablar de una peli que te va a hacer pensar, titulada El ministro de propaganda. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte cómo un hombre común, con sus miedos, sus ambiciones y hasta sus tormentos personales, puede transformarse en el artífice de una de las maquinarias propagandísticas más poderosas y siniestras de la historia? ¿Te has cuestionado de qué manera una mentira, repetida una y otra vez, llega a convertirse en la verdad aceptada por multitudes? Y, por si no lo sabías, ¿te has dado cuenta de que muchos de los mecanismos que se usaron en aquel entonces para manipular a la gente siguen vigentes hoy, disfrazados de discursos políticos y campañas electorales? Pues tío, quédate hasta el final porque en este video vamos a desmenuzar cada detalle de esta obra. Y te aseguro que descubrirás datos sorprendentes sobre la manipulación, la propaganda y el lado más oscuro del poder. El ministro de propaganda se nos presenta como una mirada fresca y a la vez inquietantemente real sobre un tema que, a estas alturas, ya se siente más trillado que el mismísimo género de los superhéroes. Ya sabes, hay cine y hay cine, y aunque se han contado las historias de la Segunda Guerra Mundial hasta el cansancio, esta propuesta se arriesga a mirar el nazismo desde una perspectiva que va más allá de los viejos códigos binarios de buenos y malos. En lugar de caer en el cliché del héroe que vence al villano, aquí se nos invita a adentrarnos en la complejidad de un personaje que, a primera vista, podríamos considerar monstruoso, pero que en el fondo es un ser humano con su vida cotidiana, sus sueños, sus fracasos y, sobre todo, sus aspiraciones de grandeza. La trama se desarrolla en los años previos a aquel fatídico otoño de 1945 y sigue la vida del mismísimo ministro de propaganda de Hitler, el artífice detrás de algunas de las técnicas de manipulación que han marcado la historia. No se trata de un simple retrato maniqueo de un dictador, sino de una exploración en profundidad de la mente y la vida personal de este personaje. Imagínate, es un hombre casado, con 5 hijos, que carga con sus propios demonios internos y que se deja seducir por sueños de grandeza, hasta el punto de convertirse en el sucesor ideal para perpetuar una maquinaria de control y propaganda brutal. Y es precisamente ese viaje, esa transformación, lo que nos hace cuestionar hasta dónde llega la capacidad de un individuo para distorsionar la verdad. ¿Y qué tanto de esa oscuridad sigue presente en la forma en que se maneja la información hoy en día? El director de esta propuesta, el cineasta alemán Joachim Lang, se ha marcado una apuesta arriesgada. Con un estilo aséptico y frío, Lang se adentra en el universo del Tercer Reich sin recurrir a las artimañas habituales del melodrama o del sentimentalismo barato. En lugar de ello, su objetivo es mostrarnos, con mano de cirujano, cómo se erige un sistema de propaganda basado en la manipulación de la verdad. No es para menos, porque mientras muchos otros han preferido recurrir a fórmulas que polarizan a la audiencia, Lang se esfuerza por desmenuzar la psicología de este ministro de propaganda, haciéndonos ver que detrás de esa fachada de fanatismo y poder se esconde un hombre que, como cualquiera de nosotros, tenía miedos, anhelos y contradicciones. La intención es que, al verlo en pantalla, no lo percibas únicamente como el monstruo que representó la maquinaria nazi, sino también como un ser humano que se dejó llevar por la ambición y el deseo de pertenecer a algo más grande, a una especie de culto al líder que se transformó en la normalidad para muchos. Y hablando de la normalidad, uno de los puntos que más me ha impactado de esta película es la forma en que se nos presenta la vida cotidiana del ministro. Lejos de los discursos grandilocuentes y las escenas que intentan emular la épica de un gran enfrentamiento, aquí se nos muestra a un hombre en su casa, en medio de la rutina diaria, tratando de equilibrar sus responsabilidades familiares con las inmensas presiones del poder. Eso, tío, es lo que realmente atrapa, porque nos hace cuestionar la delgada línea entre lo cotidiano y lo monstruoso. ¿Cómo puede alguien, con una familia y con sus propias preocupaciones, llegar a manejar la propaganda de un régimen tan brutal? La respuesta se esconde en la naturaleza humana. Todos tenemos la capacidad de caer en la trampa del poder cuando se nos presenta de forma irresistible, cuando se nos promete una verdad que, si se repite lo suficiente, se convierte en inamovible. En este sentido, la película no se limita a contar una historia de época. Más bien, nos ofrece una reflexión profunda sobre los mecanismos de control y manipulación que han existido siempre, y que, desgraciadamente,
siguen operando en la sociedad actual. Por ejemplo, en una de las escenas claves se muestra el control absoluto de la prensa, esa misma prensa que hoy en día, bajo diferentes disfraces, sigue cumpliendo la función de velar por una verdad que no siempre es la auténtica. El ministro, interpretado con una mezcla de frialdad y repulsión por el actor Robert Stadler, encarna perfectamente esa dualidad. Por un lado, es el maestro que utiliza la verdad como herramienta para deformarla, y por otro, es un hombre atrapado en su propia red de mentiras. Stadler se luce al transmitir esa ambivalencia, mostrando momentos de vulnerabilidad y, a la vez, una implacable ambición que lo lleva a replicar la célebre máxima. La verdad es lo que yo diga, y una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esa frase, colega, se repite en el aire como un eco siniestro, recordándonos que el poder radica en la capacidad de moldear la realidad a conveniencia. Acompañando a Stadler, encontramos a Franziska Weiss, que interpreta a la esposa del ministro, Magda. Su actuación, cargada de matices y de una sutileza que contrasta con la frialdad del entorno, nos permite ver una faceta diferente del personaje. Magda no es simplemente una figura secundaria. Es la contraparte que, en medio de una existencia marcada por la obsesión por el poder, trata de mantener un equilibrio, de preservar una chispa de humanidad en un mundo que se ha vuelto absolutamente deshumanizado. La relación entre ambos se desarrolla de manera que, aunque se nota la cercanía y el cariño, también se percibe la tensión inherente a la situación. En varias ocasiones se nos muestra cómo, detrás de las conversaciones aparentemente triviales, se esconde un conflicto de intereses y de ideologías que, a la postre, revela la fragilidad de la condición humana cuando se ve inmersa en un sistema totalitario. La dirección de fotografía y la puesta en escena merecen una mención especial. Klaus Fußhager, el director de fotografía, consigue recrear a la perfección la atmósfera opresiva de aquellos años. Cada toma, cada plano, está impregnado de una melancolía y una crudeza que hacen que te sientas parte del ambiente, como si pudieras palpar el miedo, la desesperanza y la manipulación que se respiraban en cada rincón. Las locaciones, cuidadosamente elegidas, sumergen al espectador en escenarios que van desde elegantes despachos llenos de símbolos de poder hasta escenarios urbanos en los que se palpaba la tensión de una sociedad al borde del colapso. Y es que, en El ministro de propaganda, cada detalle está pensado para recordarte que el poder, cuando se utiliza para fines egoístas y destructivos, se esconde en la cotidianeidad de la vida diaria. No podemos dejar de hablar del material de archivo que se utiliza en la película, un recurso que en manos de Lang se transforma en un testimonio vivo de la historia. Las grabaciones de audio y vídeo de la época se integran de manera sutil y efectiva, creando un puente entre el pasado y el presente. Es casi inquietante ver cómo esas imágenes reales, a pesar de haber sido filmadas en tiempos tan lejanos, resuenan con una fuerza que hace que te detengas a pensar en las atrocidades que se cometieron. La edición, muy pulida, consigue que ese material se empalme de forma natural con las escenas recreadas, dando lugar a un montaje que es, a la vez, documental y narrativo. Esa mezcla, tío, te hace reflexionar sobre el poder que tienen los medios para construir y destruir verdades. Hablando de medios, uno de los aspectos más impactantes de la película es su análisis sobre la función del cine y la propaganda. El ministro de propaganda no solo manipula la prensa, sino que se vale de la magia del celuloide para transmitir un mensaje que, de otra manera, hubiera quedado relegado a discursos políticos vacíos. El cine, en este contexto, se convierte en una herramienta indispensable para la propaganda nazi, y la película nos muestra con detalle cómo se orquesta esa simbiosis entre imagen y discurso. En una de las escenas más memorables, se nos presenta un acto multitudinario en el que las masas se dejan llevar por el fervor del momento, hipnotizadas por los discursos que exaltan la figura del líder. Esa secuencia, con una fuerza visual impresionante, se queda grabada en la memoria y te hace cuestionar si, en la actualidad, estamos tan lejos de esa realidad como nos gustaría creer. Además, es imposible no notar la ironía de ver en pantalla a un ministro que, a pesar de sus logros propagandísticos, se muestra como un ser profundamente marcado por la soledad y la desesperación. La película no pretende justificar sus actos ni ofrecer una redención, sino simplemente mostrarlos en toda su crudeza. Y es que, cuando ves a un hombre que ha sido el arquitecto de una de las mayores manipulaciones de masas, te das cuenta de que el precio de esa ambición es,
muchas veces, la pérdida total de la humanidad. La psicología del ministro se desvela poco a poco a lo largo de la cinta, revelando un proceso de contaminación moral que lo va empujando a límites insospechados. Cada conversación, cada decisión, te recuerda que el poder tiene una cara oscura y que la ambición desmedida puede corromper incluso al más racional de los hombres. Un detalle que no puedo dejar de mencionar es la forma en que la película aborda la relevancia de estas técnicas de manipulación en el mundo actual. Aunque se sitúa en un contexto histórico muy concreto, el mensaje subyacente es sorprendentemente actual. La forma en que se controla la información, se manipula la verdad y se moldea la opinión pública es algo que, lamentablemente, seguimos viendo en muchos ámbitos de la política contemporánea. Esa reflexión, que se nos ofrece sin moralismos ni sermones, es una de las claves que hacen que el ministro de propaganda sea tan inquietante. Nos invita a preguntarnos, ¿qué tan diferentes somos, hoy, de aquellos que permitieron que la propaganda nazi alcanzara tal magnitud? ¿Acaso no seguimos siendo susceptibles a la influencia de discursos que, aunque disfrazados de modernidad y progreso, esconden una intención de control absoluto? Claro, no todo en la película es una lección de política o de historia. También hay momentos de humanidad, de humor ácido y de esas pequeñas ironías que te hacen reír a pesar del ambiente tenso. Hay escenas en las que, en medio del caos propagandístico, se filtra una mirada de complicidad entre los personajes, como si supieran, de manera casi resignada, que estaban jugando un papel en un teatro macabro del poder. Esos instantes, por pequeños que sean, le dan a la cinta una dimensión extra, haciendo que no te sientas completamente abrumado por la oscuridad del tema, sino que encuentres también un respiro, una forma de conectar con la realidad humana de los protagonistas. No puedo dejar de destacar el trabajo del reparto, que en este filme se arriesga a retratar figuras históricas tan complejas sin caer en la caricatura. Robert Stadlover, con una actuación que oscila entre la frialdad calculada y la desesperación contenida, se enfrenta a la difícil tarea de encarnar a un hombre que, en teoría, podría parecer un villano de manual. Pero lo que hace realmente impresionante es cómo logra transmitir esa dualidad. Por momentos parece casi simpático, como si pudieras comprender la vulnerabilidad de un hombre atrapado en una red de ambiciones desmedidas, y en otros se vuelve inhumanamente calculador. Francisca Weiss, por su parte, aporta una fuerza sutil a su personaje, haciendo de Magda a la vez la cómplice y la víctima de un sistema que devora todo a su paso. La interacción entre ambos personajes se convierte en uno de los pilares fundamentales de la historia, recordándonos que detrás de cada engranaje de la propaganda existe una trama humana, llena de contradicciones y matices. La ambientación de la película es otro punto fuerte que merece ser resaltado. Joachim Lang y su equipo han conseguido recrear con gran fidelidad la atmósfera de aquellos años, desde la austera decoración de los despachos del poder hasta la tensión palpable en las calles de las grandes ciudades. La iluminación, a veces fría y a veces dramática, juega un papel esencial para subrayar la naturaleza opresiva del régimen, haciendo que cada escena se sienta como una ventana abierta al pasado, donde el control y la manipulación se respiraban en el aire. Esa atención al detalle, esa obsesión por transmitir la verdad histórica sin caer en excesos, es algo que no se ve todos los días en el cine, y que le otorga al ministro de propaganda un valor añadido que trasciende la mera narración de hechos. Y, por si fuera poco, la película se apoya en un discurso visual y una edición que logran fusionar el relato con materiales históricos auténticos, como aquellas grabaciones que documentaron en carne viva la brutalidad de la época. Esa mezcla de ficción y realidad, tan bien lograda, hace que el espectador no solo se sumerja en la trama, sino que sienta el peso de la historia en cada segundo de la proyección. Es como si cada imagen, cada plano, te recordara que aquello que ves en la pantalla no es fruto de la imaginación, sino el reflejo de una verdad que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo inquietantemente vigente. Llegados a este punto, es inevitable hacer una reflexión final sobre lo que el ministro de propaganda quiere decirnos. Más allá de ser un mero ejercicio histórico o un relato sobre la vida de un personaje singular, la película se erige como un llamado a la vigilancia, a no confiar ciegamente en quienes controlan la información. Nos invita a cuestionar todo, a mirar más allá de las fachadas y a comprender que, en el fondo, la manipulación es una herramienta que puede reaparecer en cualquier época si dejamos que la verdad se distorsione. Es una lección dura,
pero necesaria, sobre cómo el poder puede aprovecharse de la vulnerabilidad humana para perpetuar un sistema de control que, aunque parezca lejano, tiene ecos en nuestro día a día. Personalmente, al ver esta película no pude evitar sentir una mezcla de asombro y tristeza. Asombro por la maestría con la que se recrea una de las épocas más oscuras de la historia, y tristeza por ver reflejada en el rostro de un ministro de propaganda la cara de un hombre que, en su ambición desmedida, acabó siendo cómplice de crímenes inconcebibles. Y es que, en definitiva, lo que el ministro de propaganda nos ofrece es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios pecados y sobre la fragilidad de nuestra libertad. No se trata solo de un ejercicio de memoria histórica, sino de un espejo en el que debemos mirarnos y preguntarnos: ¿qué tan preparados estamos para enfrentar, en nuestra sociedad, los mismos mecanismos de manipulación que una vez sirvieron para justificar lo impensable? Antes de despedirme, quiero que te quedes con esta pregunta. ¿Te imaginas un mundo en el que la verdad se pueda moldear tan fácilmente como se amasa una masa de pan, repitiendo una mentira hasta que se convierte en ley? Pues amigo, esa es una de las claves que descubrirás a lo largo del vídeo, y te aseguro que te dejará pensando durante mucho tiempo. No te lo pierdas. En conclusión, El ministro de propaganda es una película que, a pesar de tratar un tema que muchos considerarían ya trillado, se atreve a adentrarse en los recovecos de la mente humana con una profundidad y una sutileza pocas veces vistas. Hoa Chim-lang nos regala un relato que combina el rigor histórico con una mirada introspectiva, mostrando que, en medio de la brutalidad de un régimen totalitario, también existía la cotidianidad y la fragilidad de sus protagonistas. Con actuaciones destacadas, una ambientación que atrapa y un discurso que, aunque frío y aséptico, está cargado de una intensidad inquietante, la película se convierte en una pieza indispensable para quienes quieren entender no solo el pasado, sino también los mecanismos de manipulación que aún hoy se esconden detrás de los discursos políticos. Y así, colega, te invito a que reflexiones, a que te cuestiones y, sobre todo, a que no dejes de mirar más allá de la superficie. Porque, como bien dice la célebre frase que resuena en este film, lo que se repite 1000 veces puede llegar a ser tomado como la verdad. Y eso es algo que, en el mundo de hoy, debemos tener muy presente. Y esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo de tu canal favorito, Fricadas Varias. Estás viendo Fricadas Varias.